Hola, ¿cómo estás hoy? Ya estoy aquí otra vez contigo para platicarte hoy de la cuarta de las leyes universales, la ley de evolución. Y aquí el tema ya se empieza a poner un poco más interesante, también un poco más detallado, porque ya tiene que ver directamente con nuestra experiencia de vida, la de los seres humanos. Te recuerdo que si no has visto el primer video de esta serie de 8 videos de las leyes universales, es importante para poder comprender de lo que te voy a hablar que lo veas. Además, también otro video anterior que se llama Destino y Misión, los 5 elementos de la experiencia de vida humana, donde hablo de algunos de los términos que voy a tocar en este video. Entonces, es importante que para una mejor comprensión de lo que te voy a platicar, pues veas esos otros videos. El que se llama Destino y Misión y el primer video de esta serie de 8, que es las leyes universales, el descubrimiento de la ley. Y otra vez, como siempre, como en todos los videos, no creas nada de lo que te voy a decir, simplemente verifícalo en tu vida, en tu experiencia, a ver si te hace sentido, a ver si funciona para ti, pero no creas nada de lo que te voy a decir. Acerca de la ley de evolución. Y aquí comentar, retomar un poco lo que decía en esos videos anteriores respecto a la conciencia humana, que podemos también llamarla como sinónimo nuestro ser, nuestra esencia, nuestra alma. Esa es la conciencia. Y el propósito de nuestra conciencia, no voy a hacer demasiado detalle que está en esos otros videos, es su evolución. La evolución de la conciencia en comprensión, en sabiduría, para poder llegar a un siguiente nivel. Y justamente eso es lo que rige esta ley, la ley de evolución. También te quiero platicar que voy a usar unos cuantos términos eh, que antes te explico de qué se tratan un poco para que también tengas una mejor comprensión de lo que voy a hablar. Estos términos son la inocencia, la ignorancia y la sabiduría. ¿Y qué es lo que sostiene todo este tema de las leyes respecto al ser humano? Bueno, el ser humano, las personas, nacemos, cuando nacemos estamos totalmente, por decirlo así, en blanco, somos una página en blanco, somos un libro en blanco, no traemos condicionamientos, no traemos creencias, no traemos conocimientos, no tenemos ni conciencia. Conciencia solo con C, si tenemos la conciencia en cuanto al ser y a la esencia. Este estado en el que nace el ser humano se le llama estado de inocencia, que significa o quiere decir falta de información. Es decir, el ser humano no tiene ninguna información cuando nace. Una vez que naces, conforme te empiezas a desarrollar en tu entorno, con tus padres, tu familia, la colonia donde vives, la escuela donde acudes, etcétera, y con todo lo que vas aprendiendo de manera consciente y racional, pues se van formando ciertas creencias que ya lo platicábamos en videos anteriores. Se van formando creencias, se van formando juicios, se van formando condicionamientos en nuestra mente. Y a ese estado, que es un siguiente estado de la inocencia, que es ausencia de información, a este estado, una vez que ya tenemos las creencias y los condicionamientos que nos ha dado sin que lo pidiéramos todo nuestro entorno, a ese estado se le llama estado de ignorancia. Es decir, sí tengo información, pero la información que tengo no es correcta, no es verdad, o por lo menos no toda. Y posteriormente, si nos damos cuenta, a través de este tipo de conocimiento que te estoy compartiendo, si nos damos cuenta y aprendemos, entonces podemos llegar a ese siguiente estado, que es el estado de sabiduría, donde tenemos la información, pero sabemos ahora sí que esa información es verdad. Y es cierta porque ya lo verificamos. Ya lo verificamos en nuestra propia experiencia y en nuestra propia vida. Entonces, a lo largo de este video voy a mencionar estos términos: inocencia, eh, ignorancia y sabiduría, para hablar un poco de la evolución, que como te decía, la evolución de la conciencia finalmente es uno de los fines de la existencia justamente de esa conciencia. No hablo de la vida humana, sino de la conciencia, del ser, de la esencia. Y su evolución es uno de los propósitos, por supuesto.
Y esta evolución, ya entrando en materia en la ley de evolución, es la que permite trascender hacia niveles de mayor satisfacción en la vida a través justamente del desarrollo de esa conciencia, de estar conscientes de nosotros, de nuestro entorno, de nuestra vida. Para eso, para poder desarrollar nuestra conciencia, necesitamos aprovechar lo que nosotros llamamos como problemas, o lo que conocemos como problemas, o situaciones difíciles o adversas que nos presenta la vida, que en realidad son únicamente oportunidades que necesitamos para lograr comprender las leyes del universo, las leyes de la vida, y encontrar esas verdades que nos conducen pues justamente a la evolución y al desarrollo. Decía entonces en un video anterior que la manera de reconocer la existencia de las leyes es yendo en contra de ellas. ¿Y cómo vamos en contra de ellas? Pues a través justamente de los problemas que nos presenta la vida cuando nos equivocamos, los errores que cometemos. Y es entonces cuando reconocemos su existencia y si tenemos esa curiosidad y esa inquietud, podemos estudiar y comprender estas leyes para encontrar las verdades de las que hablaba hace un momento. Esta ley de evolución funciona por el enfrentamiento de los opuestos. La ley de polaridad que hablábamos en otro video nos dice que funciona por la interacción de los opuestos que se atraen. Esta ley de evolución funciona por el enfrentamiento, justamente, de esos opuestos, produciendo la confrontación, o sea, este enfrentamiento, de todos nuestros conceptos, nuestras creencias, nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestros sentimientos y nuestras emociones. Esta ley de evolución permite el desequilibrio en nuestra vida y algunas situaciones aparentemente absurdas que están dentro de la ley y permite que se manifieste lo que no es correspondiente en un lugar, o sea, lo que aparentemente decía del absurdo, lo que aparentemente no debería de ser. Para que precisamente a través de esta confrontación podamos darnos cuenta de la existencia de la ley, como decía hace un instante, porque estamos yendo en contra de ella, de la misma manera que, por ejemplo, solo nadando contra la corriente en un río, en el mar es muy evidente, pero en un río, más o menos tranquilo, solo nadando contra la corriente podemos reconocer hacia dónde va la corriente. O, por ejemplo, en las leyes de la física, solo podemos medir una fuerza si le oponemos resistencia. Solo podemos medir con la resistencia que estoy oponiendo aquí de qué intensidad es esta fuerza. Así es como funciona la ley de la evolución. Desde el punto de vista individual, reconocemos la ley, esta ley de evolución, obrando o actuando o viviendo a través del dolor, del sufrimiento, de la angustia, de las enfermedades físicas y también de las enfermedades mentales a nivel individual. A nivel social, pues también la reconocemos a través de lo que se conoce como enfermedades sociales, que son la pobreza, la inseguridad, el abuso de autoridad, la agresión, los robos, la delincuencia y en general todo lo que tiene que ver con la corrupción. Actuamos dentro de la ley de evolución cuando estamos realizando o permitiendo que alguien más realice un aprendizaje. Porque esta ley requiere de todos los procesos que propician el aprendizaje en el universo, por difíciles que nos parezcan. Y no permite, la ley de evolución no permite que nadie, absolutamente nadie, impida o limite las experiencias necesarias que tiene que vivir cada uno de nosotros para que podamos verificar justamente en nuestra experiencia, como lo digo al inicio de todos los videos, para que podamos verificar en nuestra experiencia la existencia de la ley y la comprensión de la ley que rigen, de esta ley de evolución y de todas las demás, que rigen el orden del universo. Entonces, el propósito de esta ley de evolución es que verifiquemos justamente en nuestra vida, en nuestra experiencia, qué es lo que no funciona, qué es lo falso, qué es lo que no es verdad para que transformemos esas creencias de las que hablaba al principio,
que nos fueron impuestas, incluso en verdades de sabiduría, o sea que nos permitan avanzar de la inocencia a la ignorancia y de ahí a la sabiduría. Y gracias a esta ley, cada uno de nosotros puede pasar del estado de ignorancia, el segundo, inocencia les dije, después con las creencias y condicionamientos, estamos en ignorancia al de sabiduría. Entonces, gracias a esta ley es que podemos pasar de la ignorancia a la sabiduría, en el que, si estamos en el estado de sabiduría, somos invulnerables a cualquier influencia externa, porque podemos tomar nuestras propias decisiones desde nuestro interior, desde nuestro ser, ya con la comprensión de saber exactamente por qué lo verificamos, qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, qué es verdad y qué no es verdad, qué es falso. Ahora, dentro de este proceso evolutivo de la conciencia, que permite justamente el paso de la ignorancia a la sabiduría, existen, nos dice esta ley, existen tres tipos de personajes que actúan dentro de los parámetros de la ley. Los tres están en los parámetros de la ley, de acuerdo a su nivel de comprensión de la misma. Tres personajes diferentes. Y en alguno de ellos estamos nosotros. En alguno de estos tres personajes está cada uno de nosotros. A estos tres personajes los denomina el malo, el bueno y el justo. Aunque cabe señalar, esto es por ponerles un nombre, pero sabemos ya por las leyes anteriores que no hay personas buenas ni malas, no hay nada bueno ni malo. Y en el caso de las personas, solo hay ciertos niveles de ignorancia o de sabiduría o de desarrollo o de evolución de la conciencia acumulados. Y eso no es ni bueno ni malo. Entonces, estos tres tipos de personas o la función de cada uno de estos tres personajes o tipos de personas en la experiencia humana y que actúan, insisto, dentro de la ley, son, empezando por el malo, que es una persona o un tipo de persona que en su proceso de evolución y desarrollo de su conciencia, aún no ha desarrollado ese sentimiento de bondad. O sea, aún no ha desarrollado la bondad, por lo que no se preocupa ni le interesan los problemas de los demás, ni intenta sacarlos de sus experiencias de aprendizaje. O sea, yo creo que todos conocemos a alguien, es una persona que ni le va ni le viene, probablemente algún vecino, algún compañero de trabajo, que no se involucra demasiado con la gente, no le importan tus problemas, no le importan los problemas del de junto y tampoco pretende evitar que cada uno de nosotros vivamos lo que nos corresponde vivir, nuestras experiencias de aprendizaje, aunque desde luego no sabe que no está interviniendo en nuestras experiencias de aprendizaje porque pues su proceso de evolución todavía no llega a ese desarrollo de la bondad. El bueno, el siguiente personaje, es una persona o un tipo de persona que ya desarrolló la sensibilidad por el prójimo, lleva ya un mayor recorrido dentro del desarrollo de su conciencia y bueno, por lo tanto ya podemos decir que ha desarrollado este sentimiento de bondad y esta sensibilidad por el prójimo. Pero también es ignorante, ignorante de la ley, todavía actúa desde las creencias. El malo actúa desde sus creencias, no ha desarrollado el sentimiento de bondad, eh, no comprende la existencia de la ley, es ignorante de la ley. El bueno ya desarrolló este sentimiento de bondad y evolucionó, ya avanzó un poco, pero también es ignorante de la ley. ¿Por qué? Porque por bueno, sin saberlo, intenta impedir las experiencias de aprendizaje de las demás personas. Es esa persona, que también seguramente todos conocemos a alguien, es esa persona que nos ayuda en todo, que hace las cosas por nosotros o por alguien más que le resuelve los problemas cuando la otra persona puede perfectamente resolver sus problemas. Es caer en el buenismo. Yo soy muy bueno y por eso te resuelvo tu problema. Tú no te preocupes, tú no sufras, te resuelvo tu problema. La cosa con el bueno es que al hacer eso, entonces está impidiendo la experiencia
y que la otra persona verifique en su propia experiencia la existencia de esta y de otras leyes, lo viva, viva lo que tiene que vivir y por lo tanto aprenda. Entonces es bueno, tiene sentimientos de bondad, lo hace con buena intención, pero está impidiendo que la otra persona o las otras personas experimenten lo que tienen que experimentar. Y por último, el justo, el tercero de estos personajes. El justo es una persona que dejó de ser ignorante, o sea, ya no está actuando desde sus creencias, porque ya comprendió los principios de las leyes universales, especialmente las que rigen la experiencia humana, la de naturaleza, la de armonía, la de correspondencia y la de evolución. Las tres primeras que dije todavía nos falta comentarlas en algún video y esta que es la de evolución. Bueno, esta persona, el justo, ya comprendió eh, estas leyes, ya no es ignorante, ya comprendió de qué se tratan y precisamente por eso respeta las experiencias que tienen que vivir todas las personas. Está dispuesto a servir, está dispuesto a dar la enseñanza o ayudar a que tengamos nuestra propia enseñanza en el momento adecuado, pero sin interferir con nuestro aprendizaje, dando la información suficiente y necesaria e información oportuna e información útil, pero dejando que el aprendizaje lo haga la otra persona. El justo es como el que no te da el pescado, sino que te enseña a pescar. En otro ejemplo, por decir, para ver los tres tipos de personajes, si estuviéramos hablando, por ejemplo, en una escuela donde tenemos diferentes grupos y hay diferentes tipos de profesores, por supuesto, todos hemos pasado por la educación, pues tenemos un profesor que les deja a los estudiantes, a sus estudiantes, una tarea o un trabajo ahí mismo en el salón de clases imposible o aparentemente imposible de resolver o de solucionar o de trabajar con los conocimientos que tiene su grupo de estudiantes y no le importa, se los deja, se sienta y espera. Y si no pueden, es problema de ellos, no es problema del profesor. En el siguiente grupo tenemos otro profesor. Bueno, este primero desde luego es el malo. En el grupo de junto tenemos otro profesor que les deja el mismo problema o el mismo trabajo aparentemente imposible, pero al ver que sus estudiantes están sufriendo y no lo pueden resolver, bueno, pues va y se los resuelve. No les dice cómo lo hizo, simplemente se los resuelve. Y en el siguiente grupo tenemos al último profesor, por cierto, este segundo obviamente fue el bueno. En el siguiente grupo tenemos a otro profesor que sería el justo, el que ya actúa no desde las creencias, sino desde la sabiduría, desde el conocimiento de la ley, que también tiene el mismo trabajo para sus estudiantes, ve que están sufriendo porque no lo pueden resolver, porque no lo pueden hacer, pero ni los ignora ni se los resuelve, sino lo que hace es que les da más información, la información suficiente y oportuna para que por ellos mismos resuelvan ese problema. Y de esta manera no impide el aprendizaje, que finalmente en los tres casos, en los tres grupos, de lo que se trataba es de tener un aprendizaje. Sin embargo, el primero, el malo, no le importa si lo tienen y es problema del de enfrente. El segundo, el bueno, lo evita, eh, les quita la posibilidad de tener ese aprendizaje a sus estudiantes y este último les va dando las herramientas y la información que requieren para que sí tengan su propio aprendizaje. Y todos en algún momento de la vida actuamos como alguno de estos tres personajes. A veces actuamos muy constantemente o casi todo el tiempo como uno de ellos y a veces dependiendo de la circunstancia o de la situación podemos ser el malo, el bueno o el justo. Obviamente no se puede ser el malo o el bueno si ya tenemos ese nivel de comprensión, pero tampoco podemos llegar a ser el justo, que aparentemente es el correcto, si no tenemos el conocimiento y la comprensión justamente de todas estas leyes y del funcionamiento de la experiencia humana, principalmente. Entonces, para alcanzar la comprensión de esta ley de evolución, tenemos que aprovechar el destino como una oportunidad de aprendizaje. Y ahí me remito al video de destino y misión. No lo voy a repetir ahora. Pero tenemos que aprovechar nuestro destino como una oportunidad de aprendizaje. Y para ello nos podemos apoyar
en la misión. Ve el video, chécate el video, destino y misión. De todas formas te digo, el destino lo podemos reconocer, nuestro destino lo podemos reconocer en todo aquello que nos cuesta trabajo hacer y nos presenta diferentes niveles de dificultad. O sea, cosas que estamos enfrentando que a lo mejor no elegimos, pero que nos cuesta trabajo y nos presenta algunos niveles de dificultad. Y la misión se manifiesta o la podemos reconocer como todo aquello que nos gusta hacer, que nos gusta realizar, y es lo que mejor y más fácilmente podemos hacer, lo que se nos da, con lo que nos sentimos más identificados. Entonces, en nuestra vida, en la vida del ser humano, es más importante cumplir con nuestro destino que realizar nuestra misión. ¿Por qué? Sí, se supone que la misión es lo que se nos facilita, lo que nos llena, lo que nos hace más pleno y con lo que nos identificamos. Bueno, pues porque el destino es el que nos permite aprender. La misión no. La misión es algo que ya aprendimos, que ya sabemos, que ya verificamos y que por supuesto podemos enseñar. Pero la misión no nos permite aprender, el destino es el que nos permite aprender. Y por eso es más importante cumplir con ese destino que realizar nuestra misión, porque nos permite aprender lo que no sabemos y comprender la ley, esta y las demás leyes, para evolucionar justamente en el desarrollo de nuestra conciencia. La misión sí nos permite enseñar a otros lo que nosotros ya sabemos y mantener una buena energía interna, por supuesto, una automotivación y no aporta nada nuevo a nuestra conciencia de manera directa, porque es algo que ya verificamos, que ya sabemos, pero sí aporta a la conciencia de otros, ¿no? Esto permite que el crecimiento espiritual de otras personas afecte positivamente nuestro crecimiento, pero no hay que olvidar que tenemos que empezar por nuestro crecimiento, siempre hay que empezar por uno. Por eso es más importante cumplir el destino que realizar nuestra misión. Entonces, de acuerdo a esta ley de evolución, el lugar donde nacemos, la raza a la que pertenecemos, nuestra estructura genética específica, nuestro temperamento, nuestras potencialidades físicas o capacidades, incluso características físicas y mentales, y todo lo que tiene que ver con nuestra cultura, con las creencias que se nos dieron y que vamos adquiriendo a lo largo de la vida y las funciones que desarrollamos en nuestra vida y en general todas las situaciones que pueden afectar nuestra vida, nos dice que son sabiamente determinadas porque resultan perfectas para el aprendizaje específico de la etapa evolutiva en la que se encuentra nuestra conciencia. Y aquí hay que regresar nuevamente al video de Destino y Misión, donde hablamos de la conciencia, de la evolución de la conciencia, el desarrollo, etc. Entonces, bueno, esta ley de evolución nos dice que todas estas circunstancias que menciono, desde las muy personales, estructura física, raza, genética, temperamento, pero también nuestro entorno, nuestra cultura, las creencias que se nos dieron y demás, son perfectas para el aprendizaje que esa conciencia nuestra, ese aprendizaje específico en esa etapa evolutiva específica, necesita nuestra conciencia, precisamente para desarrollarse. En aquel video decíamos, nuestra conciencia llega con un cierto nivel de desarrollo, hasta cierto punto. Hay cosas que ya aprendió, que ya no tenemos que aprender o ya no tiene que aprender, y hay cosas que no ha aprendido. Y por eso estamos donde estamos, somos como somos, nacimos donde nacimos y nos desenvolvemos donde nos desenvolvemos, para aprender exactamente lo que tenemos que aprender. Conociendo estos principios de la ley de evolución, podemos comprender con mucha mayor facilidad todos los procesos y sucesos que ocurren todos los días en el planeta. Específicamente los que nos interesan, los que nos ocurren a nosotros. Si conocemos todos estos principios que estoy platicando de la ley de evolución, vamos a poder comprender y, vendrá más adelante, aceptar todo esto que sucede a nuestro alrededor, sea que nos esté sucediendo a nosotros, a mí mismo,
a gente de mi entorno, a gente que quiero, a seres queridos o al planeta en general, como ahora estamos hablando del tema de la pandemia y lo veremos más adelante. Y también nos permite entender pues la razón de muchísimas cosas, muchos fenómenos sociales, como las diferencias sociales, económicas, culturales, las diferencias físicas, las diferencias económicas, religiosas, políticas, que afectan a nuestra sociedad, la civilización en la que nos encontramos. Y si comprendemos esto, esta ley de evolución, y que todo lo que sucede y que estamos donde tenemos que estar y está perfectamente definido y está perfectamente establecido, así como también en los fenómenos sociales, entonces ya no podríamos o ya no podemos hablar de injusticias, sino de correspondencia, correspondencia de experiencias, destinos específicos y particulares para el desarrollo y el aprendizaje específica que tiene cada persona. Otra vez, no podríamos hablar ya de injusticias, sino de correspondencia de experiencias, tanto en lo individual como en lo colectivo. Y justamente esa es la siguiente ley, la ley de correspondencia, que es todavía más detallada y nos explica todavía bastante mejor todo esto de que el lugar donde nacemos es en el que teníamos que nacer, las circunstancias que tenemos, incluso nuestro cuerpo, nuestra cultura, donde nos desenvolvemos y demás, todo esto también se explica en la ley de correspondencia, muy, muy interesante. Entonces, te invito a ese siguiente video que se llama Ley de Correspondencia, ya no sé cuál es, creo que va a ser el 6 de 8, algo así, pero bueno, como sea, Ley de Correspondencia, leyes del universo, allá te veo.